Y la preocupación que hay, hace un rato hablábamos con la gente de la CAME, nos decía que cae el consumo, que ha vuelto a caer el consumo respecto del año anterior, que ya a su vez había caído respecto del año anterior, esto en las pequeñas y medianas empresas. Y hablábamos también de la suba de las tarifas, ¿no? Y veíamos que hay un número que asusta, la verdad. Un número dice, las tarifas en Capital Federal y el conurbano subieron, las de electricidad, ¿no? 2.800% desde el año 2016. ¿Qué me decís vos? ¿Qué me decís? Bueno, quien denuncia esto es la gente de Deuco y nosotros tenemos en contacto a Roberto Daud, analista y abogado de consumidores de Deuco. Roberto, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Asusta el número, Roberto, 2.800%, porque uno nota que subieron mucho las tarifas. Nosotros salimos en el interior profundo de la provincia y también han llegado unas facturas que son, pero dan temor de verlas nomás. Gente que pagaba 300, 400 pesos, le vino 5.000 pesos. O sea, son montos realmente muy difíciles de afrontar. La medición que ustedes han hecho es en Capital Federal y el conurbano, ¿no? Sí, nosotros estamos, la verdad que estamos, nos hemos propuesto como organización, como asociación, principalmente visibilizar y evidenciar algo que ha sido progresivo y que tal vez por esa progresividad, de alguna manera, se ha desdibujado este monto, pero cuando uno lo pone sobre la mesa y tenemos aumentos como el otro día, la semana pasada, hicimos lo mismo con el tema del gas, en donde llegan a porcentaje que supera el 1000%, en algunos casos los aumentos, y en este caso, como el de la luz del Gran Buenos Aires y Capital, donde los aumentos superan el 2800, nos muestra dos cosas. Primero, bueno, lo obvio, la dificultad que tenemos todos para afrontar cada vez más gastos. Vos hablabas recién de la CAME. Nosotros sumamos la semana pasada una reunión y el miércoles vamos a tener otra con el centro de almaceneros de acá de La Plata y la región, que están digamos, en situación, podríamos decir en algunos casos, dramática para poder afrontar el tema de los gastos de impuestos y de servicios. Cada vez los costos se les hace más dificultosos. Entonces, por un lado tenemos eso, lo que significa digamos, para el bolsillo de cada uno de los que tienen que pagar una factura de luz, de gas, afrontar eso. Y por otro lado, algo que por ahí no ha sido tan evidente, pero que el incremento que ha tenido, por ejemplo, el valor del kilowatt para la empresa del servicio público, es decir, lo que va a cobrar por el kilowatt la empresa del servicio público de electricidad y lo que va a cobrar por metro cúbico la empresa de gas, y en ambos casos ese cargo, el cargo fijo, que el cargo fijo es el cargo que siempre pagamos como usuarios aun cuando no usemos el servicio, han aumentado en porcentajes que superan, como bien decís, el 1000%, y eso es un ingreso directo a las cuentas de cada una de las empresas, a las cuales no nos oponemos. Lo que nosotros estamos viendo es que esas inversiones que nunca llegaron y que todavía no han llegado en los últimos años porque no había tarifa, bueno, ahora están siendo financiadas directamente del bolsillo del usuario a la empresa. Es decir, la empresa durante años que ha habido cortes de energía eléctrica, falta de crecimiento en las redes, por ejemplo en el tema del gas, sustitución de un servicio como el de la energía eléctrica por el gas en otros lugares porque el gas es muy caro para que llegue la red. Bueno, con todos esos problemas, no solamente no se le ha exigido una contraprestación a partir de esta tarifa, sino que estamos nosotros como usuarios financiando digamos, los desajustes también de las empresas de servicios públicos, ¿no? Estamos hablando con el doctor Roberto Daud de Defensa de Usuarios y Consumidores, lo escuchaba Daud, y digo que no hay manera, ¿no?, de quejarse, o sea, más que patalear ¿cómo se puede hacer para llamar la atención de las autoridades de que hay gente que no puede afrontar estos gastos? Porque está bien, por un lado se explica que se estuvo pagando una irrealidad durante mucho tiempo, que era demasiado bajo lo que se pagaba en ese momento y que ahora hay que pagar lo que vale realmente. Pero si la gente no lo puede pagar, ¿qué se puede hacer ante esto? Porque las audiencias públicas a las que se convocan es simplemente para que vayan a escuchar los argumentos, pero ahí eso no es vinculante. O sea, se dice, piden entre el 30 y pico y el 40 y pico % y se aplica eso y la gente no puede más que ir y pagar porque si no le cortan el servicio. Bueno, por supuesto, nosotros
a ver, concurrimos la otra semana a la audiencia del gas. Las audiencias a veces cumplen el rol de audiencia pública, no se le puede pedir más a veces que otra cosa porque no pueden ser vinculantes. Bueno, yo creo que cumplen ese rol y es un lugar donde uno tiene que expresarlo. Creo que después uno, como decimos, trata de trabajar y evidenciar cosas que, a ver, nos pasa a todos cuando hablamos con nuestros vecinos, pero digo, nosotros desde un lugar más profesional como organización de defensa del consumidor, en las conversaciones que hacemos con los vecinos, uno se da cuenta, principalmente esto, y esto es lo más grave, que todos van a pagar, todo aquel que pueda, que realmente pueda pagar, va a pagar la luz y el gas y va a dejar otros bienes de pagar. Es decir, la situación también se agrava por eso, porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No van a poder pagar? Sí, lo van a pagar. Un jubilado que hoy tiene que pagar de su salario un 20-25% para poder pagar los servicios, lo va a pagar. Va a dejar de hacer otra cosa, va a dejar de comprar otra cosa, va a dejar de recrearse, va a dejar de hacer otro, o de adquirir otro bien que tenía para poder pagar esto. El tema de la queja, bueno, nosotros el año 2016 fue un año plagado de acciones judiciales que hicimos desde las asociaciones de usuarios. El año pasado también no fue tan importante, pero también lo fue. El Poder Judicial en algún punto, digamos, cumplió una cuestión formal en la exigencia de lo que eran las audiencias públicas, pero después en lo que tiene que ver con la razonabilidad del aumento, si bien lo expresó la Corte en el famoso caso Cepis con el tema del gas, donde frenó el aumento, la realidad es que una vez que pasó la audiencia pública, cumplía esa formalidad, el aumento no volvió para atrás. Es decir, a ver, nosotros creemos que acá tiene que haber un replanteo de la situación en general. Creo que todos los actores políticos tienen que tener participación. Cuando se aumenta un servicio público, tenemos que ver que no es un servicio más, que no es que uno va a comprar un producto más. Yo a veces escucho que dice, bueno, si vos podés pagar de cable tanto, ¿cómo no vas a poder pagar de servicio tanto? Yo creo que son dos cosas incomparables. El servicio público es un servicio que se da, por ejemplo, en el de la electricidad, a 99 años, la concesión. La tasa de rentabilidad es distinta, la necesidad de que sea para todos los usuarios es una obligación y una característica del servicio público. Entonces, creo que tenemos que discutir sobre el servicio público, no sobre cuánto, digamos, si todos debemos pagar lo que vale, porque en definitiva el sistema del servicio público también se declara con esa condición como servicio público para que se tenga un fin subsidiario y solidario. Entonces, cuando cuando se habla, por ejemplo, del tema de subsidiar a aquellos que no pueden alcanzar a pagar una tarifa completa, creo que tiene que estar en la mesa de análisis, en la mesa de trabajo de todos los actores políticos y de los organismos reguladores, porque de otra forma vamos a tener usuarios con todos los servicios públicos y usuarios con tal vez con gran esfuerzo con todos los servicios públicos, pero dejando de lado otras cuestiones esenciales como puede ser, como yo les decía, la recreación de sus hijos, la educación de sus hijos, es decir, otros bienes que tal vez ante la necesidad de mantener una vivienda digna y equipada tengan que relegar para poder cumplir con esta obligación, ¿no? Sí, mire, hace un ratito cuando hablábamos con la gente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, nos decían que en la caída del 1,5% que hay en febrero de las ventas a nivel minorista en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Los pequeños y medianos comercios, lo que cayó también de manera importante, más del 1%, es la compra de alimentos y en farmacias. Cayeron casi el 2% las ventas en las farmacias. O sea que ya no la gente se está privando de, en estos casos, yo le preguntaba por qué puede ser esto, porque uno puede decir, bueno, por allí no compran en los pequeños comercios, pero van a los grandes centros de compra, pero dice que en los grandes centros de compra también cayó el consumo. Y le decía yo, ya cuando me menciona el término farmacia, le digo, bueno, aquí ya no podemos decir que hayan ido a comprar a otro lado. Evidentemente la gente está dejando de consumir también medicamentos. Bueno, es una situación, por eso, yo digo que para muchos argentinos es una situación dramática. Es decir, para todos, ¿no? En el sentido cuando uno le llama, pero hay familias que les llega que están esperando que les llegue la factura de un servicio y ver cómo analizan su economía familiar a partir de eso. Y eso no puede estar ocurriendo, es decir, no puede ocurrir. Lo que ustedes dicen de los alimentos y medicamentos,
me lleva a otro tema que nosotros también pronto vamos a terminar de presentar, que tiene que ver con los valores, por ejemplo, del INDEC. Cuando se habla de los valores de la canasta básica o los números para la indigencia, nosotros evaluamos que todo lo que tiene que ver con la cuestión primaria, es decir, aquellos vinculados a los alimentos, o por ejemplo ahora cuando viene la etapa escolar, lo que necesariamente uno tiene que comprarle a un hijo para ir a la escuela, esos valores han aumentado por arriba de ese porcentaje que se marca día a día. Entonces, yo creo que los medicamentos mismos en los últimos 2 años han tenido aumentos, y sobre todo en los medicamentos más utilizados por la gente mayor, han tenido aumentos que van por arriba de lo que tiene que ver con los números inflacionarios. Y la verdad que lo que nosotros percibimos desde el control de precios y desde el seguimiento de precios más que desde el control, es que tiene que haber una regulación y un freno. Hoy no podemos seguir como trabajadores y como usuarios resistiendo un aumento tras otro sin tener una consideración y un análisis general y global también del ingreso familiar, ¿no? El doctor Roberto Daoud, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Por último, doctor, la reunión entonces con los centros de almaceneros y eso aquí en La Plata, ¿cuándo va a ser? Es el miércoles en la sede de UCMA. Nosotros vamos a ir a conversar con ellos principalmente por sus preocupaciones, y la idea también, estamos trabajando, se lo adelanto que por eso también, el día 15 de marzo, que es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, vamos a organizar una jornada vinculada al tema de tarifa en la legislatura bonaerense, y bueno, la idea es buscar en conjunto con distintos actores de organizaciones sociales, comerciales, industriales, y también obviamente las organizaciones de consumidores residenciales, buscar soluciones y propuestas para nuestros legisladores tendientes a ello, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no tenemos que buscar una herramienta jurídica que impida que continúen los aumentos, por lo menos en lo que va del año, o que haya otra forma de redistribución de lo que tiene que ver con la tarifa, porque creo que los usuarios, el ciudadano en general, no resiste más aumentos, ¿no? Doctor, gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. El doctor Roberto Daoud, de Defensa de Usuarios y Consumidores, hablando de números, ¿no? Bueno, es la preocupación central en estos momentos, ¿no? El tema de la economía. También lo es seguramente del gobierno, ¿no? Que sigue buscando la manera de que los números cierren, pero a su vez también tiene que soportar reclamos. Y hablaba de las estadísticas el doctor Daoud, ¿no? Claro, son muy particulares las estadísticas. Bernard Shaw decía que las estadísticas son una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos uno. Más o menos así es esto de la estadística. Los números son números, sirven para tener una idea, pero no reflejan exactamente la realidad. Se saca un promedio y en ese número que mide el índice de precios al consumidor hay el costo de un sinnúmero de cosas. Entre ellas está la pintura, madera. Entonces hay cosas que aumentan un 30% y otras cosas que no aumentaron. Entonces, si uno lo suma, de acuerdo a lo que me acuerdo yo de la época de la escuela, si uno tiene el 30 y el otro está en 0, da que aumentó el 15%. Pero por ahí eso que aumentó el 30% es un alimento básico. Entonces, a la gente el impacto es otro. La sensación que tiene uno es que el número está dibujado. Y en realidad no, es la manera en que se saca la cuenta y es la estadística.